Bueno, en el esquema abierto de correlaciones de la neurosis, en la parte donde dice analogías culturales, en la histeria menciona una obra de arte deformada, en la neurosis obsesiva una religión deformada y en la fobia un estado deformado. ¿Me podrías explicar con algunos ejemplos de esa parte de la ficha? Sí. Freud recurre a veces a algunas analogías para dar cuenta de su teoría. Cuando se habla de la histeria, tomando las características del sujeto histérico, en ese momento eran las mujeres histéricas, no nos olvidemos de dónde viene la palabra histeria, ¿no? Quiere decir útero. Y él plantea que es una obra de arte formada porque el histérico se presenta justamente como una especie de escultura, como una especie de pintura. Eh, por eso hay tanta producción en lo personal, porque su objetivo es seducir. No nos olvidemos que el histérico viene de una idealización del padre seguida por una denigración, y después aparece la idealización del objeto de amor o de deseo con el objetivo de destruirlo. Y por eso Freud dice, la histérica busca un amo para esclavizarlo. Entonces, en el momento de la seducción, recordemos que seducción significa conducción hacia sí mismo, seducción. Hay una movida a veces extrema de seducción a través de toda la batería de herramientas que tiene la histérica o el histérico para lograrlo. Con la palabra, con el cuerpo, con los gestos, con el maquillaje, con la vestimenta, con lo que fuere. Entonces se presenta como una obra de arte terminada, porque necesita que ese objeto de deseo le pertenezca. Lo que sucede, lamentablemente para el sujeto, es que en el momento que lo obtiene, ese objeto se transforma en lo que Freud llama el objeto nada. O sea, el objeto desaparece como objeto de deseo. Entonces sobreviene la denigración y a veces hasta la destrucción del objeto. Yo he visto casos muy límites en donde alguien seduce a un otro y lo consigue y después se dedica a destronarlo metódicamente. Esta no es una conducta pensada, es una compulsión. Por ejemplo, si de lo que se trata es de seducir a alguien que tiene el saber y cuando el histérico pregunta para poder saber más de ese objeto que sabe, dice Freud que inconscientemente no lo hace por su necesidad de saber, sino para ponerlo a prueba al otro. E inevitablemente en algún punto va a fallar, porque nadie sabe todo para tomar ese paradigma, ¿no? La cuestión del saber. Pero se puede extrapolar a otras categorías. En cuanto a la neurosis obsesiva, tiene todos los rasgos que tienen que ver con las religiones. Sobre todo dos. Uno es el control de todo lo posible, el control del espacio, el control del tiempo, el control del otro, el control de la moral del otro. No nos olvidemos que la Iglesia intenta controlar nuestra moral, sobre todo nuestra moral sexual. Tiene un padre idealizado, a diferencia del histérico que tiene un padre denigrado, finalmente denigrado, y estas dos instancias se combinan con lo que llamamos ritualismo. Un obsesivo es un tipo ritualista, muy afecto a los ceremoniales, las inercias de la vida cotidiana, en donde todo tiene que hacerse igual a como se hizo, y en eso hay analogías con los ceremoniales religiosos o los rituales religiosos, más allá de las religiones conocidas por todos nosotros. No se olviden que el pensamiento humano arranca del pensamiento mágico, sigue con el pensamiento mítico
llega al pensamiento religioso y recién después va al pensamiento filosófico y al pensamiento científico. Pero del movimiento del pensamiento religioso para atrás, siempre se trata de algo plagado de rituales que si no se hacen tal como se indica, algo terrible va a pasar. En la vida cotidiana, por ejemplo, un obsesivo necesita verificar, qué sé yo, 14 veces, ni 15 ni 13, 14, si tiene el horno apagado, por ejemplo. Pues si no, no puede salir de la casa. Y como estas, muchas alternativas. E inclusive es tan supersticioso el pensamiento obsesivo que tiene la certeza de que si alguno de los pasos del ritual no se produce, algo terrible le va a pasar no a él, sino a un ser querido. Esto está demostrado en un texto de Freud que se llama El hombre de las ratas. Si tienen ganas de leerlo, a modo ilustrativo, porque no es obligatorio, léanlo, en donde van a ver una obsesión extrema de punta a punta, en donde casi toda la energía vital del sujeto se va en ceremoniales y en rituales, y en verificaciones a ver si se equivocó o no se equivocó. Y Freud dice, es increíble cómo el obsesivo derrocha su vida, su tiempo, su energía en estas verificaciones, a ver si lo que hizo corresponde a los pasos punto por punto de un ritual determinado. Y después en la fobia, cuando decimos un estado deformado, porque la fobia es una estructura, también como la obsesión, son traducciones de la histeria, son formatos diferentes de la histeria, que es la neurosis madre, vamos a decir. Entonces, ¿qué tiene el fóbico? Tiene un padre terrible. Así como hay un padre denigrado en la histeria y un padre idealizado en la obsesión, hay un padre terrible en la fobia. Y el padre terrible se condice analógicamente con la figura del Estado, en donde hay una ley irreductible que puede caer sobre el sujeto en cualquier momento con todo su peso, y por eso estamos hablando de estas categorías. También hay otras tres instancias correlativas con estas que acabo de mencionar, en donde para la histeria el ideal es la belleza, ahí está la obra de arte. En la obsesión es el orden, que es una forma de belleza traducida, y en la fobia es la justicia. Vean ustedes cómo se correlacionan estas categorías en las tres subestructuras neuróticas. También siguiendo la misma planilla de la neurosis, en la parte donde dice de la actitud, en la histeria dice bella indiferencia, una oferta en la cual para la demanda sin respuesta, en la obsesiva y después procrastinación en la fobia y evitación, objeto fobígeno distinto al objeto contrafóbico. Habla. Esa parte, si la podés explicar. Sí, vos que tenés ahí a la mano la planilla, recordame la hilera en donde empieza la cuestión de la histeria, ¿qué es lo que dice allí? Dice actitud, bella indiferencia. Ah, la Oferta, bella indiferencia. La sí, bella oferta, indiferencia. y después dice, seguido abajo de bella indiferencia, que es lo que más me interesa, dice oferta para la demanda sin respuesta. ¿Cómo sería el Claro, ejemplo ese? claro. Eso está en el núcleo de la seducción. O sea, ¿qué es la bella indiferencia? Es típicamente esa mujer hiperproducida que camina por la calle como si no le interesara nada, que a veces tiene una mirada despreciativa, que no se hace cargo de lo que está provocando a partir de su producción, y al mismo tiempo se está ofreciendo para una demanda del otro, que es el que quiere caer en la seducción,
pero para no responder a esa demanda. Yo me acuerdo un caso que tuve de una chica que consultaba, que tenía serios problemas de pareja, como generalmente es el caso, que contó una anécdota. Ella con una amiga estaban en un bar a la noche, bastante tarde, y el mesero que las estaba atendiendo se convirtió en el objeto de deseo. Entonces lo empezaron a seducir y le pedían cosas y le mandaban sonrisitas y le tiraban frases de doble sentido, y el tipo estaba atendiendo varias mesas, estaba trabajando, pero como hombre que era, no podía quedar indiferente frente a las indirectas de estas mujeres. Entonces, como era tan tarde y ya el bar cerraba, él les propuso que cuando se cerrara el bar se fueran los tres juntos, cosa que hicieron. Ellas lo esperaron y se fueron a la casa de una de ellas. Se sentaron los tres en un sillón, con el sujeto este en el medio, y ellas continuaron con su movida seductora hasta que él pasó a la acción. Es decir, quiso llevar a la práctica lo que le estaban proponiendo. Entonces las dos, como un resorte, se apartaron y le dijeron: ¿pero por qué nos tomaste? ¿Crees que somos unas locas de la noche? Y lo echaron a patadas del departamento. Esta es la no respuesta a la demanda del otro, demanda que fue provocada por la seducción histérica. Esto a veces se ve con toda claridad, otras veces es algo más sutil, pero la estructura es la misma. A eso se refiere el renglón. Dimas. Me pregunto a qué estructura o síntoma de qué podría ser, por ejemplo, la sensibilidad. Em, ¿Se acuerda que una vez le pregunté, bueno, no sé si se acuerda, sobre el síndrome del cerebro quemado? Sí, Este, el y bueno, burnout. sí, bueno, eso tiene consecuencias, ¿vio? Para que el cerebro se queme, hay todo un proceso antes. Y Claro, me pregunto si hay un proceso también para que el cerebro o la mente eh, quede como sensible ante determinadas situaciones. claro. Este síndrome aparece en algunos sujetos en los cuales predomina lo que podríamos llamar el estado maníaco. Ustedes saben que la manía es un estado de euforia y de sobreexaltación en donde el sujeto hace de todo, en el límite ni duerme, o se la pasa escribiendo, o se la pasa haciendo proyectos, o lo que fuere. Forma parte de lo que llamamos enfermedad maníaco-depresiva, en donde puede haber picos de manía y picos de depresión, o grandes mesetas de ambas instancias, porque es lo que llamamos enfermedad bipolar, pero hay que distinguir la bipolaridad psicótica de la bipolaridad neurótica, que para nosotros, o para el vulgo, podría llamarse, cuando hablamos de la bipolaridad neurótica, podríamos hablar del ciclotímico, el tipo que tiene altibajos en sus estados de ánimo. Ahora, manía es una palabra que tiene que ver originariamente con la psicosis. Por eso de ahí viene la palabra manicomio. Manicomio quiere decir institución que alberga a los locos, a los maníacos. No todo loco es maníaco, pero esto ha quedado como algo histórico. En el caso que vos contás, parecería que hay un toque maníaco unido a este exceso de sensibilidad, en donde por ahí el sujeto, en vez de hacer las cosas en serie, las hace en paralelo. Por ejemplo, un sujeto que se tiene que ocupar de su familia, que se tiene que ocupar del trabajo, que en el trabajo lo explotan hasta el límite, que además se lleva el trabajo a la casa y que
de tanto paralelismo, literalmente se les quema la cabeza. Ese es el burnout, que podríamos traducir como cabeza quemada. Ahora, la cuestión de la sensibilidad es muy difícil de controlar porque proviene de uno de los aspectos de la personalidad que se llama temperamento. Y no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con algo estructural y de base, de fábrica. Hay chicos que tienen un temperamento sensible más que otros, en donde las cosas por ahí les resbalan más, pero los chicos ultrasensibles son chicos que sufren mucho porque cualquier cosita, inclusive una palabra que escucharon, la toman como algo extremo, algo riesgoso, algo amenazante, y por eso los padres tienen que tener mucho cuidado de lo que hablan con los chicos o delante de los chicos. Entonces, eso es estructural. Y después está la condición maníaca, que eso sí se puede tratar en análisis, pasando de lo que se llama la actividad en paralelo a la actividad en serie. En serie significa una cosa detrás de la otra, pero en términos únicos, es decir, me dedico a tal cosa y no a otra cosa. El que trabaja en paralelo, en la cabeza tiene varios temas a la vez y no se puede concentrar en uno. Entonces, esto se puede trabajar en análisis, como es un hábito, llevarlo al hábito de la serialidad y no al del paralelismo. Y por supuesto que, como siempre les digo, se trata del caso por caso, habría que ver cada situación, cómo se encara. Jorge. Tanto la melancolía como la esquizofrenia y la paranoia pertenecen a la psicosis. Ahora, ¿qué, qué es lo que determina que alguno de estos tres se vuelva loco? ¿Qué tiene que ocurrir dentro de ellos para que esto pase? Bueno, la melancolía no siempre es psicótica. También hay una melancolía neurótica, que es la enfermedad de la tristeza. Esta enfermedad la tenía Pichon Rivière. Vamos a ser claros en eso. Por eso, en la teoría de la enfermedad única, él determinó que frente a una policausalidad, o sea, a múltiples causas, se produce un núcleo que él llamó patogenético o generador de enfermedad, que es la tristeza. Y de ahí aparecen todas las patologías habidas y por haber. Bueno, él era un melancólico y pese a que en sus escritos él habla de luchar contra la tristeza a partir de planificar la esperanza, era tan melancólico que en el último cumpleaños de Pichon, que se hizo en un teatro, meses después murió, porque estaba muy enfermo, y apenas podía hablar. La reunión terminó con un grito de Pichon Rivière, en donde todos pudimos escuchar con toda claridad, viva la tristeza. ¿Y qué quiso decir con eso? No necesariamente que estaba a favor de que todos estemos tristes, porque esto es terrible, sino que por el hecho de haber sido un melancólico, él desarrolló su psicología social alrededor de la lucha contra la tristeza. ¿Se entiende? Ahora, en la melancolía psicótica, que es comparable a la esquizofrenia y a la paranoia, lo que pasa es que son psicosis diferentes, el factor que está en juego es el factor disposicional. Recuerden las series complementarias. Si estamos hablando de psicosis estructural, o sea que no deriva ni de sustancias químicas, ni de disfunciones orgánicas cerebrales, la psicosis estructural se construye en el grupo primario. Cualquiera de las tres que nombraste. La melancolía, la esquizofrenia, que es la psicosis temprana, y la paranoia, que es la psicosis tardía. Ahora, durante un tiempo, que depende de cada caso,
el sujeto se mantiene en un estado cuasi normal, sencillamente por el hecho de que está sostenido por padres ortopédicos, o sea, no por padres internos, por padres ortopédicos, que son externos. Y ya sabemos que una ortopedia es un aparato que se puede desarmar. Entonces, estamos hablando, para ponerlo en términos científicos, de psicosis no desencadenadas hasta que se desencadena con el factor desencadenante. Esta es la cuestión en cualquiera de las tres que nombraste. Dimas. Profe, recuerda que ayer había una parte en la que no tomé apunte porque me quedé pensando en lo que estaba diciendo. Habló de la bipolaridad. Ahora también habló de la bipolaridad, pero había dicho que no entendí bien esa parte. Algo así como que para tratarle a una persona bipolar había que hacerle un acompañamiento con un psiquiatra y que después de que se estabilizaba más o menos a la persona con bipolaridad, esta parte no entiendo bien, podría emerger una parte psicótica o neurótica. Algo así entendí, pero creo que no está bien. ¿Podría ahondar más? Sí, cuando nosotros diagnosticamos una bipolaridad, ante todo tenemos que distinguir si es una bipolaridad neurótica o psicótica. Eso es lo primero. Cuando hablamos de entrevistas preliminares, estamos tratando de acercarnos conjeturalmente a una estructura. Pero no se olviden de esta frase inquietante de Freud: el diagnóstico viene después del tratamiento. Que esto es bastante inquietante porque es como decir, nunca se sabe con quién estoy. Lo voy a saber después, a precup, retroactivamente. Entonces, cuando en el relato del sujeto hay episodios puntuales o de meseta de polos opuestos, meseta quiero decir que a veces duran años, un sujeto puede estar años en la depresión y años en la euforia, en la manía, y a veces es algo puntual. Ahora, cuando llegamos a esa deducción por la narrativa del sujeto, y esto no es nada difícil de detectar porque en la narrativa está todo, por lo menos para este caso, ¿no? Entonces hay que hacer una interconsulta con psiquiatría, porque el sujeto tiene que estar medicado para evitar estos altibajos. Esa medicación consiste en un antidepresivo porque a veces en los bajones el sujeto no puede ni comer solo, el sujeto está en la cama, a veces hay que darle de comer en la boca, y después en el otro polo camina por las paredes, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando le damos el antidepresivo, de lo cual hay una gama de posibilidades en el mercado, siempre hay algún antidepresivo nuevo, y que además es una droga muy utilizada por los psiquiatras, muy utilizada porque es una de las razones de consulta más frecuentes, el sufrimiento depresivo que tiene un sujeto, está aplastado, literalmente aplastado por la realidad. Freud dice, es como sobre el yo cayera una montaña, ¿no? Fíjense la analogía que hace Freud. El problema que tiene el antidepresivo es que puede llevar a la manía. Entonces, en ese caso hay que dar una doble medicación y esa otra sustancia se llama carbonato de litio, que regula el nivel de manía. Y sucede que como el sujeto es muy inestable, frecuentemente tiene que hacerse dosajes en sangre de la cantidad de carbonato de litio que tiene. Por lo tanto, es bastante engorroso seguir este tratamiento porque cada tanto hay que hacerse un análisis de sangre. Y además hay que garantizar que el sujeto sea consecuente con la medicación que se le dio. Ahora, no me queda demasiado claro la segunda parte de tu pregunta, Dimas. La última parte. Yo tampoco
sabía cómo formular la pregunta porque cuando estuvo hablando de esto me quedé pensando en algo y había entendido como que, bueno, ahí habló de la medicación, de la segunda medicación, pero no, hasta ahí llegué. Bueno, vamos a darle la palabra a Tere. Te quería consultar sobre dos patologías, sobre la esquizofrenia hebefrénica y la esquizofrenia residual. Si me podés aclarar un poquito. Gracias. Ok. La partícula EVE significa adolescencia. Así como el pediatra es el médico de los chicos, el eviatra es el médico de los adolescentes. Entonces la hebefrenia es la psicosis que se da justamente en la adolescencia y es una de las psicosis llamadas tempranas. Lo que pasa es que en vez de esquizofrenia, para ser más específico, se le llama hebefrenia. Con respecto a la residualidad, tenemos que considerar que el psicótico es un sujeto que está condenado, el psicótico estructural estoy hablando, ¿no? Está condenado de por vida a una medicación. Hay muchos casos en que los psiquiatras consideran que el sujeto está estabilizado y le suspenden la medicación. Y resulta que meses después hay otro brote. Porque claro, no solamente que el sujeto se siente más centrado en sí mismo, más organizado, fíjense ustedes que la psicosis es un gran desorden mental, es un caos mental. Cuando el sujeto se siente más centrado, más organizado, tiende a dejar la medicación. Por eso en la psicosis siempre se aconseja que haya alguien que garantice la administración de la sustancia. Pero pudiera ser que por el hecho de sentirse bien y sentirse más integrado al lazo social, que por lo general en la psicosis está roto, el sujeto o los que están con él decidan suspender la medicación, porque además es un gasto importante. No nos olvidemos de eso también. Hay un factor en juego que tiene que ver con eso. Entonces, como esto no es que ha sido curado, porque la psicosis no se cura, como no se cura la neurosis ni se cura la perversión, son estructuras, son lógicas mentales. Entonces, de repente, meses después, o mucho tiempo después, aparece el residuo. Es decir, aparece un rebrote por el hecho de que el organismo, el cerebro, ya se acostumbró a ese estado de normalidad, pero sigue existiendo la disfunción que inclusive desde el punto de vista de la neurología, podríamos decir neuronal, que pide una nueva instancia de medicación. Y no siempre estamos preparados para ese momento. No nos olvidemos que además los medicamentos se vencen. Entonces, nunca tenemos a la mano el instrumento necesario para frenar algo inesperado. De eso es de lo que se trata. Anaí. Yo quiero seguir consultando sobre el cuadro del esquema abierto de las correlaciones de la estructura neurótica, que por suerte todos los compañeros estuvieron preguntando cosas que yo tenía anotadas, y también tengo anotado lo de la posición de la gente, Sí. según las distintas estructuras. Por ejemplo, en la estructura histérica, que dice de la escuela francesa, dispositivo histerizado, posición histérica del analista. En la neurosis obsesiva, escuela inglesa, encuadre obsesivo ritualizado. Y en la fobia, escuela rusa, par estímulo-respuesta. Bueno, ¿qué significa todo eso? Bueno, Lacan planteó, en oposición a la escuela inglesa de psicoanálisis, planteó la necesidad del dispositivo histerizado. ¿Qué significa esto? Significa que la posición del analista es similar a la posición del histérico. O sea, que se ofrece para la demanda y después no da respuesta a la demanda. Cuando un sujeto entra en análisis con una determinada neurosis, cualquiera sea,
si entra en análisis, después de las entrevistas preliminares, se establece, según Freud, una segunda neurosis que se llama neurosis de transferencia, en donde la narrativa del sujeto tiene un objeto extra y extraño que se llama el analista, que por ahí es el único objeto de la vida del sujeto que no habla desde el discurso del amo, habla desde el discurso analítico, que ya sabemos en qué consiste: no juzgar, neutralidad, no retar, no perseguir, no mandar, no decir no hagas esto, y además es un sujeto interpretante que le está enseñando al analizante cómo interpretarse a sí mismo. Por eso al principio de un análisis hay mucha interpretación por parte del analista, pero va dejando espacio a medida que pasa el tiempo para que el propio sujeto llegue a alguna conclusión en términos interpretantes. Por eso se llama analizante y no paciente, porque es el que analiza en última instancia. La escuela inglesa, por el contrario, es una escuela ritualista y por lo tanto, así como la francesa, el dispositivo es histerizado, en la inglesa es un dispositivo obsesivo, porque tiene un ritual, siempre tiene que ser lo mismo, hay una hora estipulada de inicio y de finalización, hay en la crítica de Lacan una posición del analista como si fuera un otro yo que dialoga con el yo del sujeto, en donde se postula como ideal del yo, del sujeto, cosa con la cual rompió Lacan con las sesiones cortas. Ustedes si se analizaran con Lacan, verían que nunca se sabía ni cuándo empezaba ni cuándo terminaba la sesión. Primero, porque había un montón de gente esperando turno, ahí en la sala. Segundo, porque cuando te tocaba el turno sabías que ahí empezaba, pero no sabías cuándo terminaba, porque Lacan en eso era estricto en lo que llamamos función de corte del analista. En qué momento, no importa los minutos que pasaran, había que levantar la sesión. Siempre había que dejarlo al paciente al borde como de un precipicio y cortar la sesión en ese momento. Las famosas sesiones cortas de Lacan, que muchos quisieron copiar y le salió bastante mal, sobre todo en Argentina. Y en la escuela rusa, que tiene mucha historia de psicología y también de psicoanálisis, tiene un origen bastante conocido, que es lo que llamamos el par estímulo-respuesta, que lo que más se ha divulgado de ese procedimiento se denomina los perros de Pavlov. Y ustedes se acordarán de qué se trata. Un perro que está acostumbrado a asociar la comida con el sonido de una campanilla, cada vez que suena la campanilla, haya o no comida, el perro empieza a producir saliva. Bueno, en la escuela rusa hay mucha tendencia a una especie de conductismo en donde al sujeto se lo trata de enderezar medio como a la fuerza. Yo no sé si ustedes leyeron la Naranja Mecánica o la vieron en la película. En la Naranja Mecánica aparece un sujeto psicopático que anda en banda, que es el líder de una banda de chicos que roban, que hacen desastres y terminan matando a una mujer. Cuando la agarran, y esto que no es Rusia, es Inglaterra, lo someten a un proceso similar a lo que haría la escuela rusa, que es obligarlo a ver una película de los horrores como los que él cometía, inyectándole una sustancia que lo hacía descomponer. Entonces el tipo estaba obligado, inclusive con aparatos que le impedían cerrar los ojos, estaba obligado a ver horrores como los que él hacía, pero empezaba a vomitar, empezaba a sentirse mal y terminaba hecho un trapo. Con el detalle de que la película tenía como fondo algo que él amaba, que eran las sinfonías de Beethoven. Entonces, cuando culmina el tratamiento, hacen una prueba en un escenario, en una especie de teatro, donde están ahí los especialistas, lo ponen a este sujeto frente a una mujer casi desnuda, de lo cual se esperaría que la violara.
porque es lo que él hacía. Y cuando avanza hacia ella, se desploma vomitando por el efecto del tratamiento. Y que esto también lo hacían con los homosexuales. No se olviden que en Rusia ser homosexual es un delito y el sujeto va preso. Entonces, se trata de modificar la personalidad a través de mecanismos extremos como ese. Por eso la diferencia del agente en las 3 escuelas principales que existen en el mundo. Nosotros aquí en Buenos Aires, mayoritariamente, estamos con la escuela francesa de Lacan, lo mismo que la escuela de Barcelona, que la fundó un argentino que se llamó Oscar Mazota, y que por supuesto sigue funcionando, Escuela de México, etc. En general, somos todos de la corriente lacaniana de la escuela francesa. Pero también hay resabios de la escuela de Melanie Klein, que obviamente tenía otros métodos para analizar. ¿Quería seguir preguntando, Anaí? Sí, yo la verdad que me había imaginado otra cosa. Pensé que con la deposición de la gente era como que si estaba enfrente a una estructura que consideraba histérica, el analista iba a tomar como una posición relacionada a la escuela francesa, o si estaba frente a una neurosis obsesiva, tenía que estar como a armar un encuadre más ritualizado, y si estaba frente a una estructura fóbica, tenía que hacer otras cosas. Pero bueno, ahora entiendo mejor. Bueno. Gracias, Mario. Tere. Cuando hablaste de transferencia en el tratamiento, me surgieron dudas de cómo se trabaja esto. Creo yo que en la transferencia el analizante pone en el analista la figura del padre, de la madre, a veces hay un amor erótico. ¿Cómo se trabaja esto y por qué es que surge así? Bueno, Freud planteó que hay 3 posibilidades transferenciales. Cuando hay transferencia, ¿no? Porque a veces no la hay. No la hay cuando, por ejemplo, el sujeto no siente que el otro lo pueda ayudar o piense que le cae mal como persona. Hay muchas razones. Transferencia negativa sería, Mario, eso. Eso sería transferencia negativa. Pero después está la positiva y está la erótica. Esto se tiene que determinar de entrada. Cuando se trata de transferencia positiva, es con lo que hay que trabajar, porque el sujeto le atribuye al analista lo que se llama supuesto saber, cuando en realidad el saber está del lado de él. El saber está en el inconsciente. Y esta es la gran diferencia con la psicología, que el saber está del lado del profesional y que sabe lo que es un sujeto normal. Para nosotros no hay sujetos normales y el saber está del lado del analizante. Hay que hacerlo emerger a través de las interpretaciones y las intervenciones. Discúlpame, ¿No? ¿vos te referís al saber sobre su propia vida, su propia realidad, digamos? ¿A ese saber te referís? No exactamente porque no se conocen, pero sí un saber hacer. Es como cuando vos vas al médico. Favaloro tenía una frase famosa que decía: el médico te empieza a curar cuando te da la mano. Esa es transferencia. Y hay otras veces en que vos desconfías del médico, porque no te trata demasiado bien, porque es un médico de obra social y está ahí medio como burócrata, porque no te da demasiada pelota, no te contesta los mensajes, cosas por el estilo. Esa es transferencia negativa. De todas maneras, en medicina nosotros no tenemos más remedio que caer en lo que nos toque, sobre todo la gente que está asociada a obras sociales. Casos distintos son las prepagas, que tienen otra modalidad de trato, sobre todo con el paciente. Cuando de entrada se establece una transferencia erótica, es decir, que el paciente se excita con la persona del analista, que a veces entra en un estado de enamoramiento, también es difícil trabajar. Ahora, no tenemos que olvidar que en el transcurso del análisis algo de esto va a pasar. O se va a negativizar la transferencia porque
el analista lo va a confrontar al sujeto con sus contradicciones y va a poner en cuestión lo que dice, porque no nos olvidemos que el sujeto entra en análisis, en principio habla desde el moi, desde el yo moi, que no es el ye que conecta con el inconsciente. Y por eso el discurso de un paciente primerizo también se llama primer sujeto supuesto saber, porque él cree que sabe de él, aunque sabe bastante poco. Cuando vos decís el saber lo tiene el paciente, realmente nosotros tampoco sabemos mucho de nosotros mismos. Claro, por eso se llama supuesto. Hay tres sujetos supuestos a saber. Primero es el paciente, que cree que sabe y que está seguro de lo que dice. El segundo supuesto saber es el del analista, porque el sujeto supone que lo puede curar a través de lo que sabe como profesional. Y el tercer sujeto supuesto saber, que ya no es supuesto, sino que es un saber de verdad, es el inconsciente. Lo que pasa es que hay que hacerlo emerger a través de las operatorias del analista, lo cual no es un procedimiento fácil, sencillamente porque hay mucha resistencia del sujeto, sobre todo en los primeros tiempos, de entrar en libre asociación. Ahora, cuando efectivamente nos acercamos a la libre asociación, hay muchas posibilidades de encauzamiento y de reducción del sufrimiento del sujeto, porque ese es nuestro criterio clínico, de qué sufre el sujeto. Sí, Cuando hay Tere. una transferencia erótica, ¿esto se puede seguir trabajando o es insostenible en la relación analizante y analista? Digo, es una proyección, una vuelta al complejo de Edipo, a buscar el padre en ese analista, algo así es. Claro, pero el punto de la cuestión es en qué momento se produce. Si se produce de entrada en las entrevistas preliminares, arrancamos con un obstáculo. Freud, por lo menos, aconseja no iniciar un análisis en esas condiciones. Pero después, una vez que el análisis está en marcha, se puede producir una erotización por parte del analizante que se puede trabajar a través, llegar a la comprensión de que es algo transferido, de que cuando el paciente se anoticia o se da cuenta o llega a la conclusión de que lo nuestro es la sustitución, el error, el esquivar el blanco, entonces podemos continuar con el análisis elaborando ese supuesto enamoramiento o un real enamoramiento a través del intercambio discursivo. Esto se puede trabajar para volver a lo que podríamos llamar la transferencia que funciona, que es la transferencia positiva. Acá nos preguntan si la supervisión se parece a la sesión. En realidad la supervisión es la que busca un analista, aparte de su propio análisis, y ojo que el supervisor también puede ser el analista del analista. La supervisión es una situación en donde uno expone sus propias dificultades con los pacientes, o en otras palabras, la propia contratransferencia con sus pacientes. Porque también pudiera ser que desde el punto de vista del analista, su contratransferencia se negativice o se erotice. Eso también sucede. No sería la primera ni la última vez. Entonces, en la supervisión hay un abordaje del obstáculo, porque no deja de ser un obstáculo, que se puede o no encauzar. Eso depende del caso. Depende del analista, depende del supervisor, también depende de su propio análisis. A veces esto sucede y puede conducir al final de un análisis si es que no se supera. La otra pregunta es si puede variar la transferencia de positiva a negativa. Esto casi siempre sucede, porque como las intervenciones del analista no siempre son bienvenidas,
porque cuestionan el supuesto saber del analizante, lo cuestionan porque el analista trata de que el ye reemplace al moi, espero que me entiendan lo que quiero decir. Entonces la transferencia se puede negativizar, porque ¿a quién le vamos a echar la culpa de la molestia que sentimos como pacientes? Al analista. Yo estoy angustiado ahora, que no lo estaba, por las cosas que me dijo el analista. Entonces ahí se negativizó la transferencia, que también se puede trabajar, porque esto es una conversación, es un diálogo empático entre el analizante y el analista. Pedro. ¿Existe la posibilidad de trabajar cuando la transferencia es negativa, trabajarlo por un tiempo y lograr que sea positiva? Sí, es posible, sobre todo trabajando, esto lo vi trabajando con adolescentes. El adolescente, como no viene por sí mismo, lo traen, no quiere venir a análisis, arranca con transferencia negativa completa. Entonces por eso le entramos por otro lado. Nunca por el problema por el que viene, porque además el problema por el que viene es el que suponen los padres, o el padre que lo trajo. Entonces hay que entrarle por los intereses personales del chico. Y entonces a veces son procesos largos en donde lleva mucho tiempo ganarse la confianza del otro a través de, por ejemplo, lograr una identificación del chico con uno, a través de los gustos que podemos tener en común, ya se trate de la música, del dibujo, de cualquier otra cosa, pero recién después de eso viene la instalación de la transferencia y en todo caso el análisis. Sí, Dimas. ¿Por qué es más fácil escribir cuando uno está triste? Bueno, eso depende de la persona. Hay personas que cuando están tristes no pueden ni escribir, pero digamos que la escritura es una conversación consigo mismo, aunque hay un otro implicado imaginario. Cualquier escritor escribe para sí y para otro. A veces, lamentablemente, en psicoanálisis, los autores escriben para otros analistas y eso complica los textos. Pero en general, la tristeza es una condición que disminuye las posibilidades del sujeto. Bueno, chicos, nos veremos el jueves. Chao, Mario, gracias. Chao, Mario, gracias.